Celebramos hoy, decíamos al principio, esta fiesta de Santa Caterina de Siena, Virgen, doctora de la Iglesia, patrona de Europa. Y es una de estas figuras que pasa lo mismo que con Santa Teresita o con el Padre Pío, con San Francisco o con tantos otros santos, que hay santos que son imitables y otros que no son imitables. Son sencillamente un don de Dios que hace al mundo para mostrar que Dios actúa como quiere, cuando quiere. Y es que la vida de Santa Caterina de Siena es una vida para el mundo de hoy totalmente absurda. Una mujer que es, bueno, nace con una hermana gemela que muere, pero ya tenían los padres 22 hijos cuando nacen estas dos, y la mitad se murieron poco después de nacer o naciendo o poco después. Pero así todo, una madre con 24 hijos. Realmente me parece que cuesta encontrar hoy alguna madre que pueda tener 24 hijos. Tal vez la haya, pero serán una por millón como mucho. Y esta es hija de un notario, o sea, una persona de clase media de la época. Y ya de pequeña, muy pequeña, tiene dones especiales, es una mística desde pequeña, se consagra a Dios muy pequeña. No fue nunca a la escuela, es verdad que no habían las escuelas como hoy. Las escuelas en aquella época, estamos en el siglo XIV, eran escuelas monásticas, la mayoría, alguna escuela privada, pocas. Y lo que hace es aprender en casa a leer y escribir. No tuvo una formación académica de nada, pero sí que se consagró muy joven, aunque los padres querían casarla, ella ni loca. No, lo suyo era Dios y nada más que Dios. Y le hicieron hasta una especie de celda allí en el patio de la casa. Estuvo allí como, hoy diríamos, monja terciaria dominica, pero en realidad no existían las monjas terciarias dominicas, sino que nacerán después de ella, justo a su muerte. Se crearán en honor a ella estas terciarias dominicas. Vive toda la espiritualidad de los dominicos, pero con una consagración laical, la dominica, o sea, es una especie de monja laica. Y es una cosa muy curiosa. Ella, realmente Dios se le manifestaba de 1000 formas. Y ella llevaba una vida durísima. El caso es que llega un momento en que el Señor le dice: oye, te has de meter en la sociedad y cambiar esta sociedad, un poco al estilo de lo que pidió a San Francisco 100 y pocos años antes. Renueva mi iglesia, le dijo a San Francisco. A Santa Caterina le dice: has de renovar esta sociedad. Y entonces se pone, no en política como entendemos hoy la política, pero sí a tener relaciones con los políticos a nivel de buscar la paz, de hacerlos reflexionar, de amonestarlos, de decirles que no va bien por allí. Hemos de pensar que Italia en aquella época, no existe Italia como tal, habían los estados italianos y Siena era, bueno, no sé si era en ese momento parte de Florencia o no, de la Toscana. Toscana sí, pero si era de Florencia no lo recuerdo exactamente, pero hará de diplomática muchas veces, incluso enviada por el estado de Florencia, enviada al Papa. Conseguirá que el Papa vuelva a Roma. El Papa está en Aviñón y irá a hablar con él. El Papa quedará impresionadísimo de esta santa. Todos los papas quedarán impresionados, los pocos papas que tuvo ella, porque muere muy joven, a los 33 años. Pero quedan totalmente impresionados por la forma de hacer. Tanto es así que 6 meses después de esta entrevista ya podía haberlo organizado todo y vuelve el Papa a Roma. Ella era de diplomática
yendo de ciudad en ciudad, de estado en estado, buscando sobre todo la paz en época donde había muchísimas guerras entre unos estados y otros, buscando dos cosas, la unidad de la Iglesia y la fidelidad a Cristo, y a la vez la paz entre los estados. Las dos cosas las irá haciendo, por eso es patrona de Europa. Hará esas dos cosas sin perder lo que es toda su visión mística y su relación mística especialísima con Jesucristo. Morirá en Roma totalmente agotada y nos dicen las crónicas que el mismo Papa quiso hacer su entierro y fue a Santa María sopra Minerva y hizo el entierro y fue enterrada allí la Santa Catalina de Siena, que ha sido, y es curioso, no solo patrona de Europa, es doctora de la Iglesia, siendo muy inculta a nivel humano, pero muy culta a nivel divino. Y de hecho lo que se conservan de sus escritos más que nada son algunas meditaciones que hace ella y cartas, muchas cartas que escribía para el bien del mundo de aquella época, que era sobre todo Italia, aunque no solo Italia, también algunas zonas de fuera de Italia. La liturgia nos pone como lectura, curiosamente como doctora de la Iglesia, la misma lectura de Santa Teresita, el mismo Evangelio usamos, y es ese que es el de que Dios enaltece a los humildes, les hace conocer las cosas no a los soberbios, esos no entienden nada de Dios, son los humildes los que entienden de Dios, y estas figuras son las figuras humildes, en toda su grandeza de relacionarse con los más importantes de la época, pero lo hacía desde Cristo y desde la humildad de saber que ella era solo un instrumento, donde Cristo era el protagonista, y a Cristo nos debemos todos. Por eso esa visión desde la humildad es la que le lleva a buscar la verdad y a proclamar esa verdad a todos los pueblos de la época, a toda Italia, al Papa mismo, corrigiéndolo en aquello. Pero era muy curioso porque al Papa lo corrige, pero a todos los demás les pide obediencia al Papa. Una obediencia que a veces era complicada, sobre todo cuando eran problemas políticos. El Papa era el rey de los estados pontificios, y los estados pontificios en ese momento tienen muchísimo poder en Italia, y es peligroso cuando se mezcla el poder religioso y el poder político. Y la obediencia a veces se pide en cosas que no eran de fe. Cuando no es de fe no debemos obediencia, cuando son de fe sí. El caso es que ella fue en todo eso como esos santos especiales. Ven la voluntad de Dios, actúan con la plena libertad de la voluntad de Dios, haciendo enfadar a muchos, pero haciendo un gran bien, sobre todo a los más humildes.